Bueno, yo creo que aunque ya se han apuntado en algunas de las intervenciones varios aspectos clave del segundo bloque, podríamos en principio, se ha hablado mucho y bastante, cifras macro, cifras micro, se han apuntado algunas ideas, algunas líneas, evidentemente queda muchísimo por debatir y por trabajar, pero está claro que el factor economía y turismo casi podemos decir que son una misma cosa, ¿no? Básicamente por falta también de tiempo, podemos pasar al segundo bloque, regulación y territorio. Básicamente, y en la línea un poco de lo que se han venido apuntando, yo creo que Gran Canaria en estos momentos presenta un alto nivel de obsolescencia en determinados ámbitos turísticos, de determinadas zonas, y quizá el regulador, y aquí hablo en términos un poco abstractos, ¿no? Todas las administraciones implicadas en propiciar ese marco, ¿no?, jurídico y de seguridad y la regulación que permita esa permanente adaptación, pues quizá en Canarias no hemos estado a la altura de lo que se esperaba, ¿no? En ese sentido yo lanzo una pregunta abierta, sabiendo lo que tenemos y sabiendo hacia dónde queremos ir en términos de regulación y territorio. ¿Tienen alguna propuesta? ¿Abogan por alguna línea de acción concreta? Yo quería contar un chiste, que es una verdad. Cuando yo estuve de gerente del consorcio de rehabilitación, hicimos una feria que se llamaba la Feria de la Rehabilitación y intentamos traer un par de casos que nos parecían modélicos. Y aquí hay un arquitecto, que yo no me lo quiero decir porque está presente, que nos presentó un caso que era modélico. Unos apartamentos en Las Burras que se transformaban de 12 apartamentos en 3 apartamentos de super lujo, o 6, perdón. Y entonces, bueno, como nos ponían los datos, la rehabilitación como había sido, la tasa de ocupación que tenía, o sea, el ejemplo maravilloso. Y al final dijo, pero lo pude hacer gracias a que los funcionarios no trabajaban, porque el proyecto era ilegal. Y se enteró que era ilegal cuando estaba prácticamente terminado, porque efectivamente hay una normativa que bajo rasante no se podía ir por 40 normativas completamente complicadas, y que el proyecto, que es maravilloso y que terminó, que fue nuestro modelo para lucirnos, era imposible de realizar. Es decir, hace falta simplificar tremendamente las normas y una reglamentación elemental. Y yo creo que confiar un poco en la iniciativa privada, es decir, es un sector sobreregulado, como si fuéramos todos una panda de delincuentes, y me pongo yo como sector que no lo soy. Entonces yo creo que hay unas normas muy sencillas, porque es que si no la remodelación no es posible. No es posible, o es muy costosa, o es complicadísima. Y un poco me considero aludido un poco por el tema, sobre todo, vamos a ver, hablé con Rafa como gerente del consorcio, he conocido a los 3 gerentes del consorcio, hasta la actual que está ahora, que es César Muñoz, porque Santa Mónica ha estado moviéndose durante años, ¿no?, en esta trama burocrática que existe, ¿no? Entonces, comentar en efecto la gran pena para mí que tiene el consorcio, que es una entidad variante, que aúna diferentes administraciones. La gran pena es que no tiene enseguida las competencias, eso lo sabes tú, Rafa. Entonces, por ese motivo, el consorcio, pudiendo ser una herramienta muy potente, pues prácticamente pues, no es capaz de avanzar, sobre todo en aquellos aspectos que necesita la urbanización y todo lo que es la zona urbana, en este caso de Playa Inglés, de San Bartolomé de las Alas. El problema es ¿por qué no están siguiendo las competencias? Porque cada administración, en este caso yo no quiero ser crítico con las administraciones, hay que serlo, no voy a concretar, pues no quieren perder ese poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por un lado, soluciones posibles para avanzar y ayudar a que la rehabilitación continúe, porque por un lado está el tema privado, que eso se puede hacer reduciendo el intervencionismo, que también comentabas tú ya, y siendo valientes, y a lo mejor hay que derogar leyes, porque no pasa nada. Tú haces una ley nueva y esa ley puede machacar las anteriores, pero hay que ser valiente decirlo y hacerlo. Hay muchos empresarios y empresarios también que nos acompañan hoy, que ellos, por mucho que quieren, al final no pueden invertir. ¿Por qué? Porque es que la burocracia es tremenda y es cansina, y parece como que muchas veces los funcionarios de alguna manera lo que quieren hacer es crear
más topes, más paradas, más leyes para justificar de alguna forma su puesto de trabajo. Y yo creo que no se trata de eso, ¿no? Yo quiero ser crítico negativo al respecto, ¿no? O sea, por un lado digo yo, menos intervencionismo, dotar de herramientas a que el consorcio pueda actuar libremente y pueda ayudar y pueda colaborar. Y después tenemos, lógicamente, aparte de las comunidades de propiedad, de la atomización de la propiedad en los estados hoteleros, que es lo que mayormente existe en Gran Canaria, todo lo que son los centros comerciales, que también tienen una atomizada propiedad, pues facilitar la labor de que a lo mejor venga un empresario y diga, mira, pues yo, si el centro comercial tiene 200 plazas, pues le damos la capacidad para que se pueda construir más, venga alguien, ponga el dinero, y esos que ya tienen locales, pues también se beneficien y todo el mundo tiene para adelante. Que no sé, yo creo que es sentido común y es facilitar la inversión, reducir el intervencionismo y facilitar la inversión a aquellas personas que realmente quieran apoyar el sector y quieran tirar para adelante. Creo que Edu también ha llevado un proceso de remodelación en su día, ¿no? De sus complejos y quizá también en su experiencia puede... En su momento ya sé bastante, pero fue la verdad que no tuve ningún tipo de implicación en la parte de la estructura, fue más un reenfoque y una renovación de producto que en muchos casos es bastante y es más que es suficiente. Pero aquí yo creo que hay una realidad que uno intenta plantearse, soy un ignorante, empiezo de cero, voy a ver de qué va esto, y hay muchísimas cosas que tú dices, ¿esto cómo puede ser así? O sea, ¿cómo podemos estar poniendo, es que yo lo veo casi hasta obvio, cómo podemos poner tantos niveles de cortapisa para desarrollar algo? Pero en el tema ahora mismo de todo lo del planeamiento, de la urbanización del territorio, del cual no tengo ni pajolera idea, pero claro, llega y es un tema que no tengo ni idea, pero me impacta y me llama extraordinariamente la atención cómo alguien desde un despacho y además con una cualificación, lo siento, a cualificación técnica, va a hablar de lo que tienen que hacer unos clientes. O sea, yo creo que el concepto incluso del propio urbanismo o empieza a redefinirse y a mirar un poquito más al cliente, a la demanda y a una estructuración mucho más social y de mercado, o es tirar de gloria. O sea, yo creo que tienen que haber, ahora está muy de moda eso de las líneas rojas, o sea, de elementos de actividad, y a partir de ahí, a nivel de economía, a nadie se le escapa que las primeras líneas de playa, si uno no las bloquea, son unos niveles de rentabilidad que lo que no es de recibo que se estén vendiendo casas, apartamentos en primera línea de playa a los precios irrisorios que se venden, por ejemplo, en Playa del Inglés. Algo mal estamos haciendo. Si no somos capaces de rentabilizar un territorio que es lo más fértil que tenemos y lo más productivo que tenemos, si no somos capaces de hacerlo y que eso valga mucho dinero, como puede ocurrir perfectamente en Baleares, algo mal estamos haciendo. Por lo cual yo creo que eso es más un planteamiento de dejar hacer y dejar de cortar algunos elementos, y ahí me vuelvo a mi primera intervención, que creo que lo de la unidad de explotación creo que ha sido uno de los grandes bloqueos para que eso pueda fluir y al final cada unidad de manera individual pueda ser competitiva. Y si es competitiva, yo estoy seguro que a todo el mundo le encanta ganar más dinero posible, y si hay un apartamento en primera línea que están rentando 2.000 o 3.000 euros, el que decida residir ahí es porque se pegará un capricho de narices, pero estoy seguro que serán muchísimos menos, por lo cual creo que si dejásemos un poquito más a fluir y poniendo indudablemente ciertos niveles de bloqueo para que tampoco se hagan burradas con el territorio que no se deberían de hacer, pero creo que una cosa es impedir burradas y otra cosa es impedir todo, o sea, por lo cual eso creo, y insisto, desde una perspectiva donde para mí el urbanismo, para mí todo lo que tenga que ver con el territorio, ha llegado ahora, incluso con este último año, con todo este debate, pues uno lo intenta mirar un poquito más, y la verdad es que me llama un poquito la atención de cómo está gestionado. Yo, muy brevemente, por supuesto no soy experto en urbanismo, ¿no? Asocio Gran Canaria, asocio regulación y asocio territorio, y uno lo que humildemente pide es que por fin se establezca una única ley turística para Canarias. Primero la ley de directrices, luego la ley de medidas urgentes, la ley de renovación y modernización turística. Ahora esperaremos al borrador de los estándares de calidad de turno.
Y todo eso, 15, 18, 20 años, es lo que en mi opinión ha llevado a que Gran Canaria pierda competitividad. Yo creo que el 99,99% de los que estamos aquí, profesionales del sector, de una y otra manera, reitero, tenemos una conciencia de desarrollo sostenible y de protección al medio ambiente, vamos, implantada a tope, ¿no?, en nuestro organismo, en nuestro pensamiento. Nadie de los aquí presentes quiere comer territorio, destrozar territorio, ¿no? Simplemente en aquellos suelos que están ya autorizados para uso turístico, que son auténticos eriales abandonados a vista de miles y miles de turistas europeos, que se permita construir nueva planta hotelera, por supuesto en combinación con la renovación de la infraestructura, ya sea planta alojativa o oferta complementaria tipo centros comerciales, paseos, etcétera, etcétera, al mismo tiempo. Pero eso sí, que no se obligue al empresario a renovar su establecimiento alojativo sin que la administración pública de turno, al nivel que corresponda, no renueve a su vez pues esos paseos, esas aceras, esas carreteras, etcétera, etcétera. Miren, del Costa Melonera al río Palas Meloneras, imaginen la distancia que hay, nada, es imposible ir en silla de ruedas. Eso no se puede permitir. Son cosas básicas, detalles que tú lo ves ahí, que tú en tu instalación hotelera o alojativa lo solventas, pero que de puertas para afuera, normal es ver a un señor llevando a su señora por el asfalto por donde están transitando los vehículos, porque no hay manera. Entonces, todos a la par, señores. Renovamos planta alojativa, renovamos infraestructura en general, también renovamos los conceptos mentales del turismo, del servicio, los modos, lo que veíamos antes, o evitamos los malos modos, y verás cómo empezamos a recuperar competitividad. Un detalle muy rápido, solo por aportar un detalle nada más al debate. Tenemos un estudio publicado en la Universidad de Las Palmas que indica que de la valoración que recibe un hotel por parte del turista, el 15% es achacable al destino. El resto es al hotel, a lo que pasa dentro del hotel, pero el 15% depende del entorno, de la infraestructura, de la formación de la población local, hasta un 15%. Creo que es una cifra en un mercado cada vez más competitivo y más cantidad de gente, es una cifra tremendamente significativa, incidiendo en lo que tú comentabas. Sí, posiblemente si fuera más del 15%, peor iríamos a ver entonces. Evidentemente. A mí el 15 me parece ya. Sí. Pablo quería intervenir. Sí, vamos a verlo. Libertad total, no. O sea, esto de que el propietario pueda hacer lo que le da la gana, por favor, no, porque se ven disparates, o sea, se ven unidades habitacionales que son cuevas que dan a unos tragaluces y yo he visto auténticos disparates, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar con mi gente, con mi familia, ¿no? Y renunciamos al número de camas por la calidad del producto, por dar un ejemplo, ¿no? Y yo creo que gracias a Dios la mayoría hace las cosas bien. Entonces, pero claro, que exista una normativa ayuda mucho a quitar asperezas entre técnicos y propietarios y todo esto, ¿no? Y luego, en cuanto al tema de la administración, pues no sé, pasa de todo, ¿no? Pero también pasa de que hay muy buena voluntad. No sé, yo con Gesplan he tenido algunos contactos y tenían unas ganas tremendas de ayudar, de colaborar y de promocionar. No sé cómo ha ido al 100%, pero digamos que en cuanto a la administración, como en todo, hay de todo, ¿no? Esto por un lado. Luego, lo de has tocado el tema de la accesibilidad. Y entonces aquí empiezo ya pues con lo mismo que dije antes, ¿no? O sea, las propuestas, cuando las próximas intervenciones probablemente vienen motivadas pensando en el futuro. Y lo pongo en decenas y cientos de años para no ponerme límites.
Entonces, teniendo en cuenta que la coyuntura actual de Canarias está en una situación inmejorable y lo seguirá estando en el futuro, por lo cual la demanda en los próximos decenas, cientos de años, si las cosas seguimos en este planeta, pues irá a más. Entonces empiezo con una y paro, que es el tema de la accesibilidad. Entonces, en pocas palabras, diría, toda familia debe poder desplazarse cómodamente con sus hijos en bicicleta, triciclo o sillas de ruedas. Para ello hay que disponer de todos los medios mecánicos necesarios para salvar la topografía agreste y disponer de rodados públicos acondicionados para ello. Lisboa es un ejemplo inspirado con sus funiculares, ascensores, escaleras mecánicas, como sucede en Funchal con sus teleféricos. En el caso de la ciudad de Las Palmas, tendrían doble funcionalidad. En unos horarios se utilizarían para ir a los colegios, al trabajo, en otros podrían compatibilizarse con las visitas turísticas, enriqueciendo los barrios, como se puede apreciar en las zonas altas de Lisboa. Esto quiere decir que siempre hay que pensar no en resolver las cosas en 4 años, sino hay que tener una visión de cómo puede ser todo el conjunto en el futuro. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es necesaria una cierta regulación. Lo que parece que en este sector hay un exceso de regulación dispersa y un poco a golpes de buena voluntad posiblemente. Y por otra parte me parece a mí que precisamente por esa cierta demonización colectiva que se ha hecho del turismo, ese exceso de regulación está bien vista. Parece que es como si fuera un presunto terrorista que se quiere escapar y entonces tenemos todos que tener mucho cuidado. Cuando, si somos un poco sinceros, iremos por ejemplo a nuestra isla, los grandes desmanes los hemos causado nosotros solos en las zonas no turísticas. Los pueblos del interior, Filgas, Moya, Valle Seco, Aruca, bueno, precisamente no son precisamente modelos de convivencia, cables, carreteras, escombros y un largo etcétera. Y luego intentamos echarle la culpa, un poco como el buque Micel, el pato feo al turismo, ¿no? Y por otra parte, las administraciones muchas veces le echamos la culpa a los particulares, pero luego no hacemos nuestros deberes. En la época que yo estuve, me acuerdo que en aquellos 4 años, todo el dinero del plan de cooperación del Cabildo con el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana se había invertido en la carretera para arriba. O sea, ni un solo euro se había invertido de la carretera para abajo. Pero tampoco el Ayuntamiento había gastado un solo euro de la carretera para abajo. Resultado, hacer hasta hace más de 25 años, Farol hasta hace 15 años, los problemas de accesibilidad hace 25 años no se planteaban, las hamacas, los kioscos, y luego otro tema podríamos llamar de microdisciplina urbanística, es decir, había una normativa de disciplina urbanística, pero la ocupación de la vía pública era absolutamente tolerada, los que tenían un kiosco crecían las sillas milagrosamente, el centro comercial, aquello era un disparate, carteles que se superponían, una imagen de zoco, y no hacía falta grandes normativas, hacía falta simplemente un poco de gusto y un poco de disciplina urbanística. Y en parte no existe la disciplina urbanística porque en estos municipios, entra en una variable, hay un nivel de clientelismo político brutal. El alcalde quiere quedar bien con sus votantes son los que lo mantienen, y el alcalde no puede tener disciplina urbanística por infracciones porque ese votante le deja hablar mañana. Y entonces posiblemente haya que plantearse que la disciplina urbanística en algunos casos haya que llevarla al consorcio, al cabildo o fuera del ámbito municipal. No son grandes medidas, pero son suficientes para tener un municipio decente. Y con esto acabo. Nosotros contratamos a la arquitecta que ha regenerado la laguna. Si han estado en la laguna, es una maravilla como ha quedado, carteles integrados, colores,
Bueno, no pudo. O sea, pero no pudo simplemente porque no había voluntad política y porque el propio ayuntamiento estaba atenazado por el propio clientelismo político. Y entonces ya no son más normativas, sino simplemente microcirugía y disciplina urbanística. Muchas gracias, Rafael. Edu quería apuntar. Un último, simplemente un apunte a lo que comentaba Pablo. O sea, planteamos, como decía, una regulación mínima de líneas rojas, pero la regulación que tenemos es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora mismo, que es un auténtico caos. Es un auténtico caos porque toda la ley nos encantaría que funcionara, pero es que mire dónde estamos, y si seguimos parcheando las leyes es que vamos a seguir rompiéndonos. O sea, no funciona. O sea, no funciona porque toda la lentitud de una ley siempre tiene un agujero, y un agujero el mercado es más rápido, entonces al final vamos a estar parcheando. Y sí que no me gustaría que proyectáramos, cuando tenemos un modelo absolutamente regulado y se crean guetos cutres, cochinos, que intentan simplemente sortear lo legal porque no te lo permiten, no quiere decir que eso sea la extrapolación, que cuando haya absoluta libertad todos vayan a ser guetos cochinos, porque seguramente todo el mundo será muchísimo más competitivo, por lo cual no creo que sea exactamente una proyección. Es decir, si yo en los apartamentos X tengo a un cutre con una lavadora en donde sea, seguramente si los residencializo todos van a tener esa lavadora, a lo mejor ese cutre no existiría. Yo, como me has aludido, no, simplemente suscribo lo que ha dicho Fa, o sea, que la anarquía aparece, pero indiscriminadamente. O sea, en los centros comerciales esto es tremendo, ¿no? O sea, es una auténtica locura. Entonces, por esto digo que libertad total no. Y que estoy muy de acuerdo con Fa de sacar competencia en estos casos, o sea, como por decirlo de alguna manera, una policía urbana que pertenezca a la región y vaya a controlar todo esto, porque nosotros hemos sufrido en carne propia invasiones de terrenos, bueno, por menos que será la entrada del hotel, ¿no? O sea, el centro comercial que tenemos delante, ¿no? Y cosas muy disparatadas. Pero el matiz simplemente que me parece a mí que sobra normativa, pero lo que pasa es que no se cumple. Simplemente, y no se cumple cuando no se quiere cumplir. Entonces, y como hay tal cantidad de normativa que te dice que puedes hacerlo o no puedes hacerlo, al final está el empresario serio, no sabe qué hacer. No puede hacer, lo que decía, el ejemplo de la renovación, no puede ser una renovación lógica. Y estás a expensas de lo que te dice el ayuntamiento o el sargento de la policía.